With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La Biblia, uno de los libros más leídos y venerados del mundo, esconde relatos que desafían toda lógica. Historias de teletransportación divina, resurrecciones masivas apenas mencionadas, encuentros con demonios que negocian su destino y advertencias que pudieron cambiar la historia en el Nuevo Testamento. Más allá de las parábolas y los sermones conocidos, yacen episodios que han desconcertado a eruditos, inspirado a artistas y alimentado la imaginación durante 2 milenios. Hoy no exploraremos las enseñanzas más familiares, sino que nos adentraremos en los rincones más oscuros, extraños y misteriosos de estos textos sagrados. Desenterraremos 13 eventos extraordinarios que te harán ver la Biblia con otros ojos. Comencemos. Misterios del Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. El traslado sobrenatural de Felipe. Felipe, uno de los primeros predicadores cristianos, acababa de tener una conversación transformadora con un importante funcionario de Etiopía. Este hombre, un eunuco de la corte de la reina Candace, volvía de adorar en Jerusalén y leía al profeta Isaías sin entender muy bien de quién hablaba el profeta. Felipe se acercó, guiado por el Espíritu Santo, y le explicó que esas antiguas palabras se referían a Jesús. El etíope creyó al ver un poco de agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe lo bautizó allí mismo, pero lo que sucedió después es lo que realmente te deja perplejo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Así, de repente, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Y Felipe? Bueno, él se encontró en Azoto. Este no fue un viaje común. No tomó un caballo ni un carruaje. Simplemente desapareció de un lugar y reapareció en otro, en la ciudad de Azoto, a muchos kilómetros de distancia, listo para seguir predicando. El término griego usado, erpasen, significa arrebatar de forma súbita y poderosa. Algunos estudiosos comparan este evento con otros arrebatamientos o traslados milagrosos mencionados en la Biblia, como el del profeta Elías, quien, según el segundo libro de Reyes, subió al cielo en un torbellino en un carro de fuego. Otros ven en este acto de Felipe una manifestación extrema del dinamismo del Espíritu Santo, enfatizando que para Dios no existen barreras físicas cuando se trata de cumplir su propósito y expandir el mensaje. No se trata tanto de una teletransportación en el sentido moderno, sino de una intervención divina directa que desafía nuestra comprensión normal del espacio y el tiempo, subrayando la urgencia y el poder detrás de la misión evangelizadora. La maldición de la higuera estéril. Ahora, imagina a Jesús durante su última semana en Jerusalén. Es un momento de mucha tensión. Según los evangelios de Marcos, una mañana, mientras iba de Betania a Jerusalén, Jesús sintió hambre. Vio a lo lejos una higuera que tenía muchas hojas, lo cual normalmente indicaría la presencia de fruto. Se acercó para ver si encontraba algo, pero no halló más que hojas.
Aquí viene la parte que desconcierta a muchos. Marcos aclara que no era tiempo de higos. A pesar de esto, Jesús le dijo al árbol: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Suena un poco duro, ¿verdad? Lo más impactante es que a la mañana siguiente, cuando pasaron por el mismo lugar, sus discípulos, especialmente Pedro, se dieron cuenta de que la higuera se había secado por completo, desde las raíces. Este acto de Jesús ha generado mucha discusión. ¿Por qué maldecir un árbol por no tener frutos fuera de temporada? Los estudiosos bíblicos generalmente no interpretan esto como un simple arrebato de ira o hambre. Más bien, lo ven como una poderosa parábola actuada, una lección visual con un significado profundo. En el Antiguo Testamento, la higuera a menudo simboliza a la nación de Israel. Por ejemplo, en Jeremías, Dios lamenta la falta de fruto en Israel, diciendo: No hay uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se ha caído la hoja. Así, la higuera frondosa, pero sin fruto, podría representar la apariencia externa de religiosidad de algunos líderes y parte del pueblo de Israel en ese tiempo, que tenían todas las señales de vida espiritual, las hojas, pero carecían de los verdaderos frutos de justicia y arrepentimiento que Dios esperaba. Algunos también señalan que ciertas variedades de higueras en Palestina producen brevas, unos higos tempranos, incluso antes de la temporada principal. Si el árbol era frondoso, podría haber existido una expectativa razonable de encontrar al menos estas brevas. Sea como fuere, la acción de Jesús sirvió como una advertencia impactante sobre la esterilidad espiritual y la importancia de que la fe se manifieste en obras concretas, no solo en apariencias. El endemoniado Gadareno. Jesús estaba cruzando el mar de Galilea hacia una región conocida como la de los Gadarenos o Gerasenos, un área mayormente poblada por no judíos. Apenas desembarcó, tal como nos lo cuentan los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, se encontró con una escena aterradora. Un hombre estaba poseído por espíritus inmundos. Este hombre vivía entre los sepulcros, un lugar considerado impuro, y era tan increíblemente fuerte y violento que nadie había podido sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues las hacía pedazos. Cuando este hombre vio a Jesús, corrió y se postró ante él. Pero fueron los demonios dentro de él los que hablaron. Reconociendo a Jesús, le dijeron: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús les preguntó cómo se llamaban, y la respuesta fue escalofriante. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión romana constaba de miles de soldados, lo que nos da una idea de la magnitud de la posesión. Lo que sigue es aún más extraño. Los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara fuera de aquella región, ni al abismo, sino que les permitiera entrar en una gran piara de cerdos que estaba pastando cerca, en la ladera de un monte. Jesús les dio permiso, y en ese instante los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos. El Evangelio de Marcos dice que eran como 2000 cerdos, y toda la piara se lanzó violentamente por un despeñadero directo al mar, donde se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron a la ciudad a contar lo que había pasado. La gente salió a ver y encontraron al hombre que había estado poseído, ahora sentado tranquilamente a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Pero en lugar de alegrarse por la curación, sintieron un miedo profundo y le pidieron a Jesús que se fuera de su territorio. Este evento es uno de los exorcismos más detallados y extraños. ¿Por qué los demonios pidieron ir a los cerdos?
¿Y por qué Jesús lo permitió, causando una gran pérdida económica? Los estudiosos ofrecen varias perspectivas. Algunos sugieren que esto demostraba la realidad y la destructividad de los demonios, y que su destino en los cerdos, que eran animales impuros para los judíos, era una forma visual de mostrar la impureza del mal. Otros ven en la petición de los demonios un intento de permanecer en la región y en la destrucción de los cerdos, una consecuencia inevitable de la presencia del mal. La reacción de los habitantes, pidiéndole a Jesús que se fuera, es también muy significativa. A veces, el poder divino, incluso cuando es liberador, puede resultar perturbador para quienes están acostumbrados a un cierto orden, aunque este sea un orden de sufrimiento. El perturbador sueño de la esposa de Pilato. Nos situamos en uno de los momentos más tensos y cruciales de la historia: el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Mientras Pilato está en el tribunal, sopesando qué hacer con Jesús ante la presión de la multitud y los líderes religiosos, ocurre un pequeño, pero muy extraño, interludio. Este detalle nos lo cuenta únicamente el Evangelio de Mateo. En medio de todo el drama y la agitación, Pilato recibe un mensaje urgente de su propia esposa. El texto dice: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Este es un pasaje muy breve, casi un susurro en medio de un griterío, pero está cargado de misterio. Primero, ¿quién era la esposa de Pilato? La tradición le ha dado el nombre de Claudia Prócula, y algunas iglesias incluso la consideran santa. Segundo, ¿qué soñó exactamente? If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time, or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. El texto no lo detalla, solo nos dice que padeció mucho en sueños por causa de Jesús, a quien ella llama ese justo. Es una advertencia clara, surgida de una experiencia onírica, en un momento donde la justicia parecía estar en juego. Los estudiosos han reflexionado mucho sobre este breve versículo. Para algunos, es una muestra de cómo Dios puede usar a personas inesperadas, en este caso, una mujer pagana, la esposa del juez, para intentar transmitir un mensaje o una advertencia. El hecho de que provenga de un sueño también es significativo, ya que en el mundo antiguo, tanto judíos como romanos a menudo consideraban los sueños como portadores de mensajes divinos o presagios. En la misma Biblia, tenemos muchos ejemplos de Dios hablando a través de sueños, como a José, el esposo de María, o al faraón en tiempos de José el patriarca. A pesar de la advertencia de su esposa, Pilato, como sabemos, cedió a la presión popular y condenó a Jesús. El sueño, por tanto, no cambió el resultado final,
pero quedó registrado como un testimonio inquietante, una voz de la conciencia, quizás divinamente inspirada, que intentó intervenir en el curso de los acontecimientos. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, pueden surgir destellos inesperados de verdad o de inquietud espiritual. La resurrección de los santos tras la crucifixión. Imagina el momento exacto de la muerte de Jesús en la cruz. El Evangelio de Mateo describe una serie de eventos extraordinarios que ocurrieron en ese instante y justo después. No solo nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, sino que añade un detalle aún más asombroso y misterioso. El texto continúa: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, justo cuando Jesús murió, las tumbas se abrieron y muchas personas santas que ya habían fallecido resucitaron. Pero la historia no termina ahí. Mateo especifica que estas personas resucitadas, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es, sin duda, uno de los pasajes más extraños y es exclusivo del Evangelio de Mateo. Plantea muchísimas preguntas. ¿Quiénes eran exactamente estos santos? ¿Eran figuras del Antiguo Testamento o creyentes más recientes? ¿Cómo fue su resurrección? ¿Volvieron a morir después o ascendieron al cielo? ¿Y por qué este evento tan monumental no es mencionado por los otros evangelistas o en otras cartas del Nuevo Testamento? Algunos lo ven como un evento literal, una manifestación del poder de la muerte de Cristo para vencer a la propia muerte, siendo estas resurrecciones una especie de primicias o una señal anticipada de la resurrección final. La conexión temporal con la resurrección de Jesús es crucial para esta visión, sugiriendo que la victoria de Cristo abrió el camino. Otros, debido a la falta de corroboración y la naturaleza altamente simbólica que a veces emplea Mateo, sugieren que podría tratarse de un lenguaje apocalíptico o teológico, diseñado para subrayar la magnitud cósmica de la muerte de Cristo y el inicio de una nueva era. En la literatura judía de la época, se esperaba que la venida del Mesías o el fin de los tiempos estuviera acompañado de la resurrección de los justos. Independientemente de cómo se interprete, este breve pasaje sobre la resurrección de los santos es un testimonio impactante del poder que los primeros cristianos atribuían a la muerte y resurrección de Jesús, un poder capaz de sacudir los cimientos de la tierra y de quebrar las puertas de la muerte misma. La inmunidad de Pablo a una mordedura de serpiente. Ahora viajamos con el apóstol Pablo, narrado en los últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, prisionero en ruta a Roma, acaba de sobrevivir a un terrible naufragio junto con todos los que iban en el barco. Llegan exhaustos a la isla de Malta, donde los habitantes locales los reciben con una hospitalidad notable, encendiendo una fogata para que se calentaran, ya que llovía y hacía frío. Mientras Pablo recogía algunas ramas secas para echarlas al fuego, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Los isleños, al ver la serpiente colgando de su mano, inmediatamente pensaron lo peor. El texto nos dice que se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esperaban que se hinchara o cayera muerto de un momento a otro. Pero Pablo, con una calma asombrosa, simplemente sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Ni hinchazón, ni enfermedad, nada. Después de observar durante un buen rato y ver que no le ocurría ningún mal, los malteses cambiaron radicalmente de opinión.
pasaron de considerarlo un criminal condenado por los dioses a pensar que él mismo era un dios. Este episodio es impactante por la aparente inmunidad de Pablo al veneno de una serpiente considerada mortal. ¿Cómo se explica esto? Para los creyentes, es una clara señal de protección divina. Jesús mismo, en algunas versiones del final del Evangelio de Marcos, promete a sus seguidores que tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aunque la autenticidad de estos versículos finales de Marcos es debatida por los eruditos, este incidente con Pablo parece un cumplimiento literal de esa promesa. Desde una perspectiva más naturalista, se ha especulado sobre el tipo de serpiente, si realmente era tan venenosa o si la mordedura fue superficial. Sin embargo, el relato bíblico enfatiza la expectativa de muerte por parte de los locales, quienes conocían la fauna de su isla, lo que sugiere que el peligro era percibido como muy real. Más allá de las explicaciones, el evento sirvió para captar la atención y el respeto de los habitantes de Malta, abriendo la puerta para que Pablo realizara otras sanaciones en la isla y compartiera su mensaje. Es un claro ejemplo de cómo, en la narrativa bíblica, Dios puede usar circunstancias peligrosas y manifestaciones de poder sobrenatural para proteger a sus siervos y avanzar sus propósitos. El juicio fulminante sobre Ananías y Zafira. Ahora nos adentramos en uno de los episodios más severos y aleccionadores del Nuevo Testamento, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este suceso tiene lugar en los primeros días de la Iglesia en Jerusalén, un tiempo caracterizado por un gran fervor y una práctica de generosidad donde los creyentes vendían sus propiedades y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para ayudar a los necesitados. En este contexto de comunidad y desprendimiento, un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, vendió una heredad. Sin embargo, de común acuerdo, sustrajeron una parte del precio para ellos mismos, y Ananías llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles, dando a entender que era la totalidad de la venta. El apóstol Pedro, discerniendo el engaño, confrontó a Ananías diciéndole: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y murió en el acto. El texto dice que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Unas 3 horas más tarde, entró Zafira, sin saber lo que le había ocurrido a su esposo. Pedro le preguntó si habían vendido la heredad en tal precio, y ella afirmó que sí, manteniendo la mentira. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. E instantáneamente, ella también cayó a los pies de él y murió. Cuando llegaron los jóvenes que habían sepultado a Ananías, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. Grabbing the holidays by the boughs with Duluth. Step 1. Hire a mall Santa to handle snow removal. Ho, ho, ho! My sciatica! Step 2. Hit Duluth Trading and load up on fire hose pants, buck naked underwear, pocket pack bibs, free swinging flannel, and all kinds of ingenious gear you won't find anywhere else. Grab the holidays by the boughs and shop Duluth Trading. Online and in-store.
This episode is brought to you by Blink. Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. El impacto fue tal que el versículo finaliza diciendo: «Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Este relato es impactante por la rapidez y la extrema severidad del juicio divino. No se trató de un castigo por no haberlo dado todo, sino por la hipocresía y la mentira deliberada, un intento de engañar a la comunidad y, más grave aún, al Espíritu Santo, pretendiendo una generosidad que no era completa. Los estudiosos señalan que este episodio, ocurrido en la infancia de la Iglesia, sirvió como una advertencia contundente sobre la importancia de la integridad, la honestidad y la santidad dentro de la comunidad de fe. En un momento en que la pureza y la unidad eran cruciales para el testimonio de la naciente Iglesia, un pecado como el de Ananías y Zafira, que atentaba contra la confianza y la sinceridad, fue tratado con una drasticidad que subraya la seriedad con la que Dios considera el engaño y la pretensión espiritual. La moneda milagrosa en la boca del pez. Hay un milagro de Jesús que resulta bastante peculiar, no tanto por su espectacularidad, como por su naturaleza práctica y la forma tan específica en que se produce. Esta historia la encontramos únicamente en el Evangelio de Mateo. Sucedió cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, una ciudad a orillas del mar de Galilea. Unos recaudadores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Refiriéndose al tributo anual que cada judío debía aportar para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Pedro respondió que sí. Más tarde, cuando Pedro entró en la casa, Jesús se le adelantó y le planteó una pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús entonces concluyó: luego los hijos están exentos. Con esto, Jesús estaba sutilmente indicando que él, como hijo de Dios, y sus seguidores, como hijos del reino, no estarían estrictamente obligados a pagar un impuesto destinado al templo de su Padre. Sin embargo, para no ofender o causar un escándalo innecesario, Jesús le dio a Pedro una instrucción muy particular. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas, exactamente la cantidad necesaria para pagar el impuesto de 2 personas. Este relato es singular por varias razones. Primero, el conocimiento previo y detallado de Jesús. No solo que un pez específico tendría una moneda en su boca, sino que sería el primero que Pedro pescaría y que la moneda sería exactamente la requerida. Segundo, la naturaleza misma del milagro, que no es una curación ni un exorcismo, sino una provisión material de una forma muy insólita. Los estudiosos ven varias capas de significado. Por un lado, es una demostración del señorío de Cristo sobre la naturaleza, capaz de orquestar un evento tan improbable. Por otro lado, muestra la sabiduría y la sensibilidad de Jesús para evitar conflictos innecesarios con las autoridades o las costumbres de su tiempo, aun cuando tuviera el derecho de eximirse. También se interpreta como una lección sobre la provisión divina. Dios puede suplir las necesidades de formas inesperadas.
No se nos dice si Pedro efectivamente encontró la moneda como se le indicó, pero el flujo de la narrativa sugiere que la instrucción de Jesús se cumplió. Es un milagro discreto, casi íntimo, pero que revela mucho sobre la autoridad y el cuidado providencial de Jesús. La transfiguración de Jesús. Esto es lo que vivieron 3 de los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, en un evento conocido como la Transfiguración, uno de los momentos más misteriosos y reveladores del ministerio de Jesús. Los relatos se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús llevó a estos 3 discípulos a un monte alto, y allí, ante sus propios ojos, su apariencia cambió de una manera radical y gloriosa. El texto bíblico nos dice que se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era una visión de la gloria divina de Jesús, normalmente velada durante su vida terrenal. Pero la visión no terminó ahí. De repente, aparecieron junto a Jesús 2 de las figuras más veneradas del Antiguo Testamento: Moisés, el gran legislador que recibió la ley de Dios, y Elías, el poderoso profeta. Y estaban hablando con Jesús. Imagina el asombro de los discípulos. Pedro, siempre impulsivo, reaccionó diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Apenas sabía lo que decía, abrumado por la escena. Mientras Pedro aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la misma voz divina que se oyó en el bautismo de Jesús, confirmando su identidad única. Los discípulos, al oír la voz, cayeron sobre sus rostros, llenos de un temor reverente. Cuando Jesús los tocó y les dijo que se levantaran, alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más, solo a Jesús. Este evento de la transfiguración es profundamente significativo. Los estudiosos lo ven como una teofanía, una manifestación visible de la divinidad de Jesús. La presencia de Moisés y Elías es simbólica. Moisés representa la ley y Elías a los profetas, indicando que ambos testimonios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús y encuentran su cumplimiento en él. La conversación que tenían con Jesús, según Lucas, era sobre su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, refiriéndose a su muerte y resurrección. La transfiguración sirvió para fortalecer la fe de estos 3 discípulos clave, preparándolos para el escándalo de la cruz que vendría después. Fue un anticipo de la gloria de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Es un momento donde el velo entre el cielo y la tierra pareció rasgarse, ofreciendo un destello de la verdadera naturaleza y majestad de Jesús. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados. Se trata de uno de los pasajes más enigmáticos y teológicamente debatidos de todo el Nuevo Testamento. Se encuentra en la primera epístola de Pedro. Pedro está hablando del sufrimiento de Cristo y su victoria. Y en ese contexto, menciona una actividad muy particular de Jesús ocurrida entre su muerte y su resurrección. Pedro escribe: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aquí viene la parte misteriosa. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Este breve pasaje plantea una multitud de preguntas que han intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos.
¿quiénes son exactamente estos espíritus encarcelados? El texto los vincula con aquellos que desobedecieron en los días de Noé, antes del diluvio. ¿Se refiere a seres humanos o quizás a ángeles caídos, como se sugiere en algunas tradiciones judías y en otros textos como el libro de Enoc, que era conocido en el primer siglo? ¿Y qué significa que Jesús les predicó? La palabra griega usada puede significar simplemente proclamar o anunciar. ¿Fue una proclamación de su victoria sobre el pecado y la muerte? Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. ¿Fue una oferta de salvación para aquellos que no tuvieron la oportunidad de oírla antes? ¿O fue un anuncio de juicio? ¿Y dónde estaban encarcelados estos espíritus? Esto ha llevado a muchas discusiones sobre el descenso de Cristo a los infiernos o al Hades, el lugar de los muertos, que se menciona en el credo de los apóstoles. Existen diversas interpretaciones. Algunos padres de la Iglesia creían que Cristo descendió para liberar a las almas justas del Antiguo Testamento. Otros sugieren que fue una proclamación de triunfo sobre los poderes demoníacos que influyeron en la corrupción antediluviana. Teólogos más modernos han explorado si esto podría implicar alguna forma de oportunidad post-mortem para aquellos que nunca oyeron el Evangelio, aunque esta es una visión minoritaria y muy debatida. Lo que es claro es que este pasaje alude a una dimensión de la obra redentora de Cristo que va más allá de su ministerio terrenal, su muerte y su resurrección visible, extendiéndose a realidades espirituales y al mundo de los muertos. Sigue siendo un texto que invita a la humildad interpretativa, recordándonos que hay aspectos del misterio de Cristo y la salvación que quizás no comprendamos completamente. El sudor sanguinolento en Getsemaní. Ahora nos trasladamos a uno de los momentos más íntimos y angustiosos en la vida de Jesús. La noche antes de su crucifixión, en el huerto de Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían a poca distancia, Jesús se apartó para orar, enfrentando la inminente perspectiva de su pasión y muerte. El Evangelio de Lucas nos ofrece un detalle particularmente extraño, conmovedor sobre esta agonía. El texto lucano relata que, en medio de su intensa oración, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto ya de por sí es notable, una asistencia celestial en un momento de profunda necesidad humana y divina. Pero lo que sigue es aún más impactante. Ya estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, que su sudor se asemejara a grandes gotas de sangre, es médicamente conocido como hematidrosis. Es una condición extremadamente rara en la cual, bajo un estrés físico o emocional extremo, los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas pueden romperse, causando que éstas exuden sangre mezclada con sudor.
aunque infrecuente, está documentado en la literatura médica. Para muchos estudiosos y creyentes, este detalle subraya la profundidad de la angustia humana de Jesús. No fue solo una lucha espiritual, sino una que tuvo manifestaciones físicas severas, reflejando la inmensa presión y el sufrimiento que estaba experimentando al contemplar la copa que debía beber, es decir, el sufrimiento y la muerte por los pecados del mundo. La aparición del ángel para fortalecerlo también es significativa, mostrando tanto la realidad de su necesidad como la provisión de consuelo divino. Es importante mencionar que estos dos versículos, el 43 y el 44 del capítulo 22 de Lucas, están ausentes en algunos de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, lo que ha llevado a cierto debate académico sobre si fueron una adición posterior. Sin embargo, están presentes en la gran mayoría de los manuscritos existentes y han sido parte del texto aceptado por la tradición cristiana durante siglos. Independientemente del debate textual, la imagen del sudor como sangre en Getsemaní se ha convertido en un poderoso símbolo de la agonía de Cristo, de la intensidad de su lucha interna y de la magnitud de su amor y obediencia al Padre, incluso ante la perspectiva del más terrible sufrimiento. Las visiones apocalípticas de Juan. No se trata solo de un pasaje, sino en un libro entero que es sinónimo de misterio, visiones extrañas y profecías sobrecogedoras. El libro de Apocalipsis, también conocido como la revelación de Jesucristo a Juan. Este es el último libro del Nuevo Testamento y sin duda uno de los más complejos y debatidos. Imagina al apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Allí recibe una serie de visiones espectaculares que describen la lucha cósmica entre el bien y el mal, el juicio divino y la victoria final de Cristo y su reino. El lenguaje es altamente simbólico, lleno de imágenes que desafían nuestra imaginación. Desde el inicio, Juan ve a Cristo glorificado, con ojos como llama de fuego y una espada de 2 filos saliendo de su boca, dictando mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. Luego, es transportado en espíritu al cielo, donde contempla el trono de Dios, rodeado de seres vivientes con múltiples alas y ojos, y ve un rollo sellado con 7 sellos. A medida que estos sellos son abiertos por el Cordero, se desatan juicios sobre la tierra, simbolizados por los famosos 4 jinetes del Apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. A esto le siguen visiones de 7 trompetas que anuncian más calamidades y la aparición de figuras aterradoras. Un gran dragón rojo que representa a Satanás, una bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, a menudo interpretada como un imperio o poder político opresor, y otra bestia que surge de la tierra, que promueve la adoración a la primera bestia y marca a sus seguidores con el enigmático número 666. Hay guerras celestiales, la caída de una gran ciudad llamada Babilonia, símbolo de la corrupción y la idolatría, y finalmente la segunda venida de Cristo, la derrota definitiva del mal, el juicio final y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, una ciudad de esplendor indescriptible, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. ¿Qué hacer con todas estas imágenes tan extrañas y a veces aterradoras? Los estudiosos han propuesto varios enfoques para interpretar el Apocalipsis. El preterista ve la mayoría de las profecías cumplidas en el siglo I, especialmente en la caída de Jerusalén o en la confrontación con el Imperio Romano.
El historicista lo interpreta como un mapa profético de la historia de la Iglesia desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo. El futurista considera que la mayor parte del libro se refiere a eventos que aún están por suceder al final de los tiempos. Y el idealista o simbólico lo lee no como una predicción de eventos históricos específicos, sino como una representación de la lucha perenne entre el bien y el mal, y los principios espirituales que operan en el mundo. A pesar de su complejidad y las diversas interpretaciones, el mensaje central del Apocalipsis no es de terror, sino de esperanza. Fue escrito para consolar y animar a los cristianos que sufrían persecución, asegurándoles que, a pesar del caos y la maldad aparente en el mundo, Dios tiene el control soberano de la historia y que Cristo obtendrá la victoria final, estableciendo un reino de justicia y paz eternas. El sellado de los 144,000. Dentro de las complejas y a menudo turbulentas visiones del libro de Apocalipsis, encontramos un interludio que habla de protección divina y de un grupo muy particular: los 144,000 sellados. Este episodio se describe principalmente en el capítulo 7 y se retoma en el capítulo 14 del Apocalipsis. Recordemos la escena que Juan describe. Ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos destructivos que están a punto de ser soltados sobre la tierra, el mar y los árboles. Pero antes de que estos juicios se desaten, otro ángel asciende desde donde sale el sol, llevando el sello del Dios vivo. Este ángel clama a gran voz a los 4 ángeles que tienen poder para dañar, diciéndoles: The Freddy Fazbear Box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. Series premiere on November 30th, only on MGM Plus. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, Juan oye el número de los sellados: 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El texto procede a enumerar 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus. Más adelante, en el capítulo 14, Juan ve a este mismo grupo. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Se les describe como aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, que siguen al Cordero por donde quiera que va, y que fueron redimidos de entre los hombres como primicias
para Dios y para el Cordero. Este pasaje ha generado un intenso debate y una gran variedad de interpretaciones. ¿Quiénes son exactamente estos 144,000? ¿Es un número literal o simbólico? Algunos lo interpretan literalmente como un grupo específico de judíos mesiánicos o creyentes de origen israelita que tendrán un papel especial en los eventos del fin de los tiempos. Otros ven el número como altamente simbólico. 12, el número de las tribus de Israel y también de los apóstoles, multiplicado por 12 y luego por 1000, que a menudo simboliza una gran multitud o la perfección. Desde esta perspectiva, los 144,000 representarían la totalidad del pueblo de Dios, la iglesia completa, tanto judíos como gentiles, sellados para protección divina en medio de la tribulación. La descripción de ellos como vírgenes también se debate. ¿Se refiere a un celibato literal o es un símbolo de pureza espiritual y fidelidad a Dios, no contaminados por la idolatría del mundo? El sello en la frente es entendido como una marca de pertenencia y protección divina, similar a cómo en la antigüedad se sellaba la propiedad o se marcaba a los soldados. En un contexto de juicios inminentes, este sello distingue a los siervos de Dios y los preserva del daño espiritual. Más allá de la identidad precisa de este grupo, el mensaje fundamental es de consuelo y seguridad. En medio de las pruebas más grandes, Dios conoce a los suyos, los marca como su posesión preciada y les asegura su protección y redención final. Es una imagen poderosa de la soberanía de Dios y su cuidado por aquellos que le son fieles. Hemos viajado a través de 13 de los eventos más extraordinarios y enigmáticos del Nuevo Testamento, desde intervenciones divinas que desafían la física, hasta profundas visiones apocalípticas y juicios sobrecogedores. Cada uno de estos relatos nos revela una faceta distinta y misteriosa de estos textos antiguos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más contenido como este. Si deseas continuar explorando temas fascinantes, en pantalla encontrarás 2 videos especialmente recomendados para ti. Haz clic en cualquiera de ellos para seguir descubriendo. Que Dios te bendiga. Amén.